son números enteros, pero a los otros son irracionales, y entonces es bueno tener una regla mnemotécnica para aprenderlos y para memorizarlos. Para ello vamos a refrescar inicialmente los valores de las raíces cuadradas de los números 0, 1 y 4. Recuérdense que la raíz cuadrada de un número es un número que multiplicado por el mismo dé el valor que esté entre paréntesis. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. Y la raíz cuadrada de 0 es 0, porque 0 por 0 es 0. Eso es para que recordemos sobre racionalización. También deseo que recordemos la regla de la doble C para dividir fracciones. Esta regla es que cuando tenemos una fracción que va a dividir a la otra, se va a utilizar la primera C para los dos externos. Esto significa que eso se coloca de numerador. El numerador de esta división sería raíz de 1 por 2, en la cual se va a utilizar este 2 y esta raíz de 1. Y en el denominador va 2 por raíz de 3. Cuando hacemos esta operación, los 2 se cancelan y queda raíz de 1 sobre 3. Pero raíz de 1 es 1, por lo tanto queda 1 sobre raíz de 3. Entonces esta se llama la regla de la doble C de división de fracciones. Para hacer la regla mnemotécnica que les voy a mostrar, el truco que les vamos a mostrar, vamos a hacer una tabla de 3 filas y 6 columnas en las cuales vamos a hacer las siguientes operaciones. En la fila número 1 vamos a colocar los valores de los ángulos notables, que son 0, 30, 45, 60 y 90. En la primera columna vamos a colocar los valores o las funciones trigonométricas. En este caso solamente vamos a colocar dos funciones trigonométricas, seno de x y coseno de x, para simplificar la tabla que vamos a hacer. Aunque esa tabla se puede hacer con todas las funciones trigonométricas, pero en este caso, para el ejemplo que les voy a mostrar, vamos a hacerla con senos y cosenos por dos razones. Primero, para hacerlo más sencillo, y segundo, porque del seno y del coseno salen el resto de las funciones trigonométricas. Entonces, se coloca en la primera fila, para resumir, los ángulos notables, y en la primera columna se colocan las funciones seno de x y coseno de x. Lo siguiente que se hace es colocar la barra de división en todos los valores. Recuerden que vamos a rellenar con todos los valores. Para el seno de x van a ser 5 valores y para el coseno de x van a ser 5 valores. Todos los valores van a estar divididos por el número 2. Se coloca la barra de división y se coloca el número 2. Seguidamente, en el numerador se coloca el signo de raíz cuadrada. Van a estar allí en el numerador de todos los valores, va a estar la raíz cuadrada. Entonces quedarían así, una raíz cuadrada de algo que todavía no hemos colocado, dividido entre el número 2 en todas. Perdón, como ven, esto es muy fácil de recordar. Después vamos a colocar en el caso del seno de x, vamos a colocar los números del 0 al 4 de izquierda a derecha, comenzando con el 0 grados 0, con 30 grados 1, con 45 grados 2, con 60 grados 3 y con 90 grados 4.
En el caso del coseno vamos a hacer lo mismo, pero de derecha a izquierda, comenzando con el 0 por 90 y terminando con 0 grados del coseno de x en 4. ¿Ven? 4, 3, 2, 1 en sentido contrario. Después que esto ya está terminado, pues ya tenemos todos los valores del seno y del coseno, como lo vieron, rápidamente ya los tenemos. Aquí lo que resta es, para tener ya todo bien simplificado, es sustituir las raíces también que son notables. Recuerden que raíz de 0 es 0, la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Si aquí en el coseno de x de 0 grados, por ejemplo, sustituimos la raíz de 4 por 2, 2 entre 2 es 1, entonces el coseno de x, el coseno de 0 grados queda en 1, igual que el seno de 90 grados queda en 1. De esta manera, la tabla queda así como la están viendo, y esta es la tabla que nos es útil, o la tabla ya finalizada, después de haber aplicado toda la regla trigonométrica, todas las reglas, o toda la forma, o todo el truco con el que estamos trabajando. Para el caso de la tangente, recuerden que la tangente es seno sobre coseno. Entonces, si es la tangente de 0 grados, vamos a agarrar el seno. Tangente de 0 grados va a ser igual al seno de 0 grados sobre el coseno de 0 grados. El seno de 0 grados ya vimos que es 0 y el coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, la tangente de 0 grados es 0. La tangente de 90 grados es el seno de 90 grados entre el coseno de 90. El seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. 1 entre 0 es un número que no existe, es un número que no pertenece a los números reales, por lo tanto, es una indeterminación matemática. Ese número no existe. Y se coloca no existe o no aplica. En el caso de 30 grados, se hace la misma operación, seno de 30 sobre coseno de 30, el seno de 30 es 1/2 y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Si hacemos la regla de la doble C, ¿verdad? Queda 1 por 2 arriba en el numerador y 2 por raíz de 3 en el denominador. Estando el 2 en los dos lados se anulan o se cancelan y quedaría arriba el 1 y abajo el raíz de 3. En el caso de la tangente de 45 grados, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 45 grados también es raíz de 2 sobre 2. Hacemos la regla de la doble C, queda raíz de 2 sobre 2 arriba y raíz de 2 sobre 2 abajo. El numerador y el denominador son iguales, por lo tanto, la tangente de 45 grados es 1. Si hacemos exactamente lo mismo, la tangente de 60 grados va a ser raíz de 3 y la tangente de 90 grados va a ser 1. Yo los invito a que ustedes hagan esa operación haciendo la regla de la doble C, utilizando los valores que están en la tabla que hicimos más atrás. Voy a retrocederla para que la vean. Esta tabla es la tabla base para que ustedes van a utilizar para determinar la tangente de todos los ángulos que nos interesan. Y el ejercicio que les estoy proponiendo es que hagan con la regla de la doble C la tangente de 60 grados y la tangente de 90. Háganlo en papel, por favor. El caso de la cotangente también es sencillo. Ya tenemos la tangente, entonces la cotangente es la inversa de la tangente. Si la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3, quiere decir que la inversa de la tangente es raíz de 3. La tangente de 45 grados es 1, entonces la cotangente de 45 grados es el inverso de 1, que sigue siendo el mismo número 1. En el caso de la cotangente de 60 es 1 sobre raíz de 3 y en la cotangente de 90 grados es 1.
Para el caso de la cosecante, recuerden que la cosecante es la inversa del seno del ángulo y la secante es la inversa del coseno del ángulo. Si hacemos esos productos, yo los invito a que lo hagan. No se los voy a hacer acá, pero les voy a poner los resultados. La cosecante de x, la cosecante de 0 grados no existe. La cosecante de 30 grados es 2. La cosecante de 45 grados es 2 sobre raíz de 2. La cosecante de 60 grados es 2 sobre raíz de 3. Y la cosecante de 90 es 1. Igual, para el caso de la secante de x, estos son los valores. Si nosotros hacemos la primera tabla, la que hicimos para senos y cosenos, la hacemos para todas las funciones trigonométricas, aquí las tienen. En la primera tabla van a tener senos y cosenos, aquí van a tener tangente, cotangente, cosecante y secante, con todos los valores. Pueden en cualquier momento ver este video y le toman una fotografía a esto y aquí tienen los valores. Recuérdense que raíz de 3 es 1.73 y raíz de 2 es 1.41. En realidad son dos números irracionales que tienen infinitos números decimales, pero para efectos de la gran mayoría de las operaciones que se hacen en la vida normal, que no son cuestiones matemáticas tan exactas, podemos utilizar 1.7 para sustituir la raíz de 3 y 1.4 para sustituir la raíz de 2. Bien, eso es todo lo que les queríamos mostrar el día de hoy. Si les gustó el video, yo les pido por favor que le den a suscribir al canal y le den me gusta al video. Con esto estamos ayudando a que mi canal crezca y nosotros podamos seguir ayudando a más personas a que tengan información sobre electricidad, sobre trigonometría, sobre álgebra y sobre temas generales que nos interesen a todos. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.